martes de Salud en las Tardes del Sol, donde tenemos este tema especialmente preparado para ustedes, pensando en los millones de personas en el mundo que sufren diferentes afectaciones en el cerebro, desde muy mínimas hasta algunas que les pueden o quitar la vida o dejar su calidad de vida en condiciones bastante complejas. Para entender todo este tema y para compartir también, los invitamos desde ya a que escaneen nuestro código QR, nos envíen sus preguntas para nuestros expertos. Hoy tenemos consulta abierta de salud en las Tardes del Sol y también, por supuesto, sus testimonios para que compartamos juntos alrededor de este tema. Iniciamos esta plática con la neurocirujana Adriana Serrano. Doctora, buena energía. Doctora, bienvenida. ¿Cómo Doctora está? Adriana, buena energía. Buena energía. Bienvenida a las Tardes del Sol. ¿Cómo están? Muchas Bien, gracias muchas por la gracias. invitación. Me siento muy halagada de estar con ustedes. Y nosotros muy felices de tenerla aquí, doctora. Yo debo de iniciar confesándoles que este tema me toca bastante, porque muchas personas de mi familia, especialmente mujeres, han fallecido o han sufrido diferentes episodios por accidentes cerebrovasculares o por diferentes condiciones de carácter cerebral, y uno se asusta, ¿no? Sí. Definitivamente. Empecemos por hablar entonces, Doc, de esas principales accidentes cerebrovasculares o condiciones que afectan el cerebro presentes en nuestra región, que tal vez diferenciarán en algunas partes de acuerdo a diferentes factores, pero ¿cuáles son las más frecuentes que usted se encuentra, por ejemplo, en consulta? Pues realmente la enfermedad cerebrovascular en el mundo entero es una patología muy frecuente, y esto se debe prácticamente por los hábitos que tenemos de vida. Está muy asociada a enfermedades como la presión alta o hipertensión arterial, y también está asociada a los casos de aumento del colesterol en la sangre, y porque somos un poco sedentarios, entonces eso con el tiempo nos va dañando los vasitos del cerebro y hace que se vayan tapando y se produzcan este tipo de problemas o patologías del cerebro. Entonces, inicialmente lo que encontramos es que hay pacientes o personas que en un momento dado están haciendo alguna actividad y tienen alguna dificultad para hablar, o tienen dificultad para mover una mano, o tienen una dificultad para caminar, y en ese momento podemos darnos cuenta que algo está sucediendo con el cerebro. Doctora, cada vez es más común en las personas jóvenes que se les olvidan las cosas. Uno entre más joven, yo no sé por qué, si es la cantidad de actividades que uno tiene, de pronto no podemos poner a todo el mundo en la misma bolsa y podemos individualizarlo. A mayor número de responsabilidades, pues seguramente uno se le olvidan las cosas y esto, pero yo cada vez veo más que una persona de 30 años se queda pensando, yo qué iba a decir, yo qué iba a decir, yo qué iba a decir, entonces uno dice algo muy mal dicho, además que es decretado mal, uno dice, maldito Alzheimer, pero uno no está sufriendo de esto. Cuando a uno se le olvidan mucho las cosas, ¿esto es sinónimo de que algo le va a pasar en su cerebro o que algo no está funcionando bien? Probablemente lo que nos está pasando con las personas jóvenes es que estamos haciendo muchas cosas a la vez. Entonces no nos concentramos y estamos siendo multitarea. Entonces resulta que el cerebro se tiene que concentrar para saber qué es importante y qué no. Entonces, si tienes muchas cosas a la vez, vas a olvidar realmente lo que es importante. Entonces, si coges las llaves, tienes que darle el desayuno al niño, o si al mismo tiempo estás cocinando, entonces es muy probable que dejes prendida la estufa, o se te olvide lo que estás haciendo preparándole al niño, o se le olvida recoger al niño. Entonces, pues... Ay, no, eso no. Sí, lo que hoy reconocemos muy frecuentemente como el multitasking, ¿no? Necesitamos a alguien que sea multitasking. Y yo complementaría eso, Doc, tal vez con la forma distinta en la que aprendemos a hacer las cosas, ¿no? Era muy distinto antes, cuando, por ejemplo, aprendíamos a dividir, multiplicar, restar, sumar, a mano con las operaciones. Uno como que interiorizaba muy bien la fórmula, y eso de alguna manera, no sé por qué, como que el proceso cerebral es distinto a hacerlo en una calculadora, sí. Y después cuando le toca hacerlo mentalmente sin la herramienta tecnológica que lo apoya, pues Uno contando en los dedos, uno contando qué en pena. los dedos y da la respuesta mal, para mayor vergüenza. Entonces tal vez la diferencia en el aprendizaje tenga que ver con la recordación en el tiempo. Por supuesto, resulta que cuando somos chiquitos necesitamos
entregarle al cerebro por toda la cantidad de información que tengamos para llegar a al objetivo. Entonces, por decir algo, esta canción me recuerda un momento, una situación en particular. Por ejemplo, cuando están enamorados, ¿cierto? Entonces te acuerdas de la música, de cómo estabas vestido. Esas son las formas como el cerebro incluye la información, pero si solamente lo incluyes por una forma de hacer las cosas, entonces el cerebro puede que se le olviden. Pero si llegas por muchas vías a la información que necesitas de memoria, pues va a ser mucho mejor. Entonces, por eso es que en los niños, inclusive en nosotros, si tú llegas y incluyes en el aprendizaje de pronto la música, la manera de escribir, entonces al escribir las cosas, el hablarlas, el verbalizar las cosas, el interpretarlas y escribirlas de otra manera, es la manera como más se va a fijar en el cerebro. Pero si de pronto lo miras pasando el rolling del celular, al rato, que era lo que decía, se me olvidó, porque todo no vas a encontrar y a profundizar en un tema y no vas a llegar por muchas rutas a la información. Entonces, por eso es que nos hemos vuelto un poquito perezosos. Ese cerebro está un poquito perezoso. Está muy relajado. Se va quedando. Doctora Así Adriana, es. retomando un poco la pregunta que hacía Daniela inicialmente, entonces, hablemos de cuáles son precisamente esas patologías que impactan, que afectan el cerebro a nivel vascular. Sí, hablábamos como pues de la presión alta, es un factor muy importante. Tenemos también el aumento del colesterol, el que hablamos del colesterol malo, pues digámoslo así, y tenemos también factores que son del estilo de vida, por ejemplo, fumar. Es un factor muy malo para los vasos del cerebro y del corazón y en general. O por ejemplo, el tener una enfermedad como la diabetes. Entonces, todo esto nos puede llevar a que tengamos los vasitos se nos cierren como más prematuramente y empezamos a tener problemas de memoria, tengamos problemas de la presión alta y se pueda romper un vaso en la cabeza, y eso es lo que llamamos un derrame cerebral, o en dados casos que se tape una arteria del cerebro y entonces aparezca lo que llamamos una trombosis, pues coloquialmente hablando. Entonces, esto por eso es tan importante tener todo en cuenta para proteger el cerebro, los hábitos que tengamos, manejar nuestra presión, manejar nuestro azúcar, tener buenos hábitos de no ser tan sedentarios y también hábitos desde el punto de vista mental, el descanso. Hablemos a mí me gustaría mucho que especificáramos esos hábitos y me parece muy interesante. Yo iniciaba diciéndole que este tema me toca mucho porque resulta que yo sufro dolores de cabeza desde los 6 años. Y fue un dolor crónico con tratamiento neurológico, me llevaron hasta donde la bruja, la acupuntura, todo lo habido y por haber y cantidad de tratamientos, todos estos medicamentos que son a base de cafeína para tratar las migrañas, los probé absolutamente todos hasta que creé una resistencia. Fui farmacodependiente del tramadol 6 años, desde los 14 hasta los 20. Entonces, digamos que uno dice, hay un recorrido y sin embargo, los hábitos, uno diría, no, pues yo tenía buenos hábitos. Cuando hablamos de buenos hábitos, ¿a qué nos referimos? Y voy precisamente a uno que es la alimentación. Nunca un médico me recomendó dejar lo que me quitó el dolor de cabeza, que es el gluten. Solo me decían, no puede tomar bebidas oscuras, no puede el chocolate, como lo generan los procesados, pero resulta que hay unos alimentos directamente relacionados con el cerebro que pueden afectar su funcionamiento. Hablemos un poco de esa alimentación preventiva que deberíamos todos de tener, no solamente por el cerebro, específicamente en él, por supuesto, sino por una mejor calidad de vida. Claro, resulta que estamos hablando que la parte vascular es muy importante. Entonces tenemos que cuidar los vasos que llegan al cerebro. Entonces, una situación es tener una alimentación muy equilibrada y con muchas cosas que sean naturales. Entonces, hemos encontrado que la alimentación debe tener pues proteínas, carbohidratos, tiene que tener verduras, frutas, Grasas. ¿sí? Grasas, lípidos.
y todo tiene que ser equilibrado. Si nosotros abusamos de un tipo de alimentación, vamos a tener un desequilibrio y eso nos va a producir cambios en nuestro cerebro y en nuestro sistema vascular también. Entonces, si empezamos a comer muchas cosas grasosas, fritos, eso puede generar que se cierren los vasos del cerebro y eso nos va a traer unas consecuencias a posterior. O si comemos muchos dulces, tortas, de este tipo harinas, de el gluten. Pero a mí Lo me otro, produce las ideas déjenme el gluten, por dulcecito. O lo otro, ¿no? Que siempre decimos, no, comamos papa, arroz, yuca y Todos los entonces carbohidratos papitos, sí, juntos. todos. Y estamos muy acostumbrados a eso y es un mal hábito, ¿sí? En cambio, si pues cogemos y escogemos uno, estaría mejor. Si cogemos un carbohidrato, una proteína y una verdura, pero pregúntate cuántas personas dicen, ay, no, venga, ¿qué verdurita te comes o qué ensalada? Pues dicen, no, pero es que eso tan feo, eso no es tan rico y resulta que hace parte muy importante de la dieta. Entonces, tenemos que manejar lo que tú hablas de la parte nutricional y también nuestro intestino. Entonces, se van creando alteraciones del intestino y eso hace que genere unos cambios en el cerebro y en todo tu organismo. Doctora, ¿es verdad que el cerebro duele? Ahorita decía Daniela del dolor de cabeza, que es completamente diferente al dolor del cerebro como tal. Pero otra televidente, y esto me llamó la atención porque una televidente decía que sí era normal tener como calambres o punzones en el cerebro. Y ahí se me vienen muchas preguntas porque a veces uno sí siente como que está teniendo dificultad la sangre para pasar o algo pasa en su cerebro o en la parte del costado de la cabeza y le llama mucho la atención de si estos dolores existen y si se sienten constantemente generan un riesgo para uno. ¿Eso sí existe, el dolor en el cerebro? Bueno, mira, realmente el cerebro como tal no duele. Nosotros hemos operado pacientes despiertos en donde hacemos cirugías y realmente no les duele, o sea, el cerebro como tal no, pero sí tiene unas membranas que son muy inervadas y esas sí duelen. Eso nos da unas características del dolor de cabeza. Ahora, no es que a veces nos duele el cerebro, a veces es que nos duelen los músculos, los nervios que están en la cabeza. Entonces ahí puedes sentir que te da un corrientazo en la parte de atrás, o te duele en la parte de la sien, o te duele al abrir o al masticar, entonces te duele la cabeza. Entonces no es como tal el cerebro, sino es la cabeza, ¿sí? En esos músculos, los nervios que llegan a la cabeza. Que no siempre está en la región frontal, sino que puede estar en el occipital o en las laterales. Exacto. Y ya hay unas áreas específicas del cerebro donde se controla el dolor. Entonces, pero esas pues son dolores de cabeza muy raros. Y ya hablamos también de lo que te cuento de las envolturas del cerebro, que si están inflamadas por una infección, por ejemplo una meningitis, ahí puede dar dolor de cabeza muy severo. O si hay sangre, como cuando hay un derrame, la persona puede sentir un dolor de cabeza severísimo. No es el cerebro como tal, sino las membranas que recubren el cerebro. Imagínese, doctora, ¿el cerebro envejece? Sí. Como todos los órganos del cuerpo humano. Todos, pero depende de nosotros que lleve una vejez pues saludable. Digna. ¿O no? Sí, Claro. es muy importante. Pero- Dos cosas les recomiendo: comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Es muy importante ejercitarse, eso les va a mantener el cerebro mucho mejor. Doc, hablemos un poco de, usted habla de hacer ejercicios y Vico lo mencionaba al inicio del programa cuando les contábamos a nuestros televidentes sobre el tema que íbamos a abordar, y es como ejercitar el cerebro. Claramente la actividad física integral es súper necesaria, pero hay algún tipo de ejercicios, cuando uno va al oftalmólogo o al optómetro le dicen, bueno, puedes hacer estos movimientos, puedes hacer este tipo de cosas. En algún momento aquí hemos hablado con otros neurólogos para el tema del Alzheimer, entonces cosas que ayudan a recordar integralmente para ejercitar o entrenar el cerebro y lograr que con el paso de los años se sostenga de la mejor manera posible, que podríamos implementar. Yo creo que los ejercicios de memoria son muy importantes, ¿sí? Que tratemos de hacer el esfuerzo de guardar información, ¿sí? El hecho de hacer
tareas en las cuales podamos ejercitar y tener varias partes donde tengamos, por ejemplo, la acción del gusto o del olfato o de la escritura, la parte motora nos ayuda a recordar. Recuerda que entre más órganos de los sentidos tengamos involucrados en lo que hacemos, más formas de llegar a una información tenemos. Por eso es que nos sirven las memotecnias, por ejemplo. Claro. Entonces, si tú tienes una memotecnia o alguna situación así, tú puedes llegar a la información más rápido. Doc, usted que es neurocirujana, que es su especialidad, ¿cómo ha evolucionado la ciencia? Uno antes escuchaba una cirugía en la cabeza y decía, no, pues le van a abrir, en el cerebro, perdón, o en las cabezas y decían, no, pues le van a abrir la cabeza, el cráneo, y era una cosa muy satanizada desde el desconocimiento, por supuesto, pero también desde el susto, porque uno asume que la cabeza es pues dura, la parte ósea está presente en toda la cubierta del cerebro. ¿Cómo ha avanzado esto y cómo ha evolucionado para que los métodos de intervención sean cada vez más seguros y efectivos? Pues mira, tenemos muchas ventajas hasta actuales, como son, por ejemplo, todo lo que se ha hecho de la anestesia, ¿cierto? Entonces podemos hacer que una persona no tenga tanto dolor porque se coloca una anestesia local sobre los sitios donde puede que le duela a la persona, la piel, el músculo. Se utilizan instrumentos como taladritos o cuchillas que son muy potentes y hacen que al abrir el cráneo pues ya no sea tan doloroso. Y posteriormente, lo que te digo, el cerebro no duele, ¿cierto? Entonces, como no duele... Ay, tan fácil que es decirlo, sí, ¿no? Entonces vamos a mirar y vamos a hacer estimulación en el cerebro en las áreas que de pronto nos pueden causar algún problema, por ejemplo, hablar o mover la mano o, por ejemplo, sentir algo o que veamos luces. Entonces eso estimulamos y decimos, no, por allá no nos vamos. Y fuera de eso tenemos unas ayudas que son como los GPS, que son los navegadores, que también nos ayudan a planear y plantear la cirugía antes para que nos vayamos por el recorrido más seguro. Entonces ya tenemos tecnología, tenemos nuevos avances que nos ayudan a que las cirugías sean muchísimo menos riesgosas y podamos operarlos despiertos. Entonces van a ver que un paciente nos puede decir, a ver, mueve la mano, habla en cirugía, lee, y eso nos va a servir para conservar esas áreas que se necesitan durante una cirugía. Doctora, rápidamente me llama mucho la atención esto que usted acaba de decir, porque entonces podríamos decir que es más peligrosa una cirugía de corazón que de cerebro. Pues todas tienen su complejidad, son muy importantes, todas tienen, pero gracias a la tecnología y a las nuevas técnicas de anestesia, podemos hacer una cirugía de cerebro muchísimo más segura que hace 100 años. Doctora Adriana, hay una pregunta que me transmiten por acá y es, ¿algunos órganos, la mayoría de los órganos del cuerpo se pueden trasplantar? ¿El cerebro no? No. ¿El cerebro es el único, cierto? No. Que no se puede trasplantar. No, pero tiene sus ventajas porque él aprende muy rápido. Entonces, si se dañan unas áreas del cerebro, hay otras neuronas que dicen, bueno, yo tomo esa función de las que se dañaron. Entonces, por eso es tan importante la rehabilitación que le demos en los primeros meses a los pacientes. Entonces, es decir, esta área se dañó, pero esta área puede tomar el control. Usted hablaba de los avances en la ciencia. ¿Qué tan efectivos son los implantes cerebrales que se colocan hoy en día? Pues nosotros utilizamos mucho en la cirugía de Parkinson, ponemos unos estimuladores que son unos electrodos en unas áreas específicas del cerebro y eso nos ayuda a que las personas mejoren su calidad de vida de acuerdo al movimiento, por ejemplo. Entonces es una oportunidad que le damos o pacientes que estén con algún problema de agresividad severo, podemos en un sitio específico ponerlo. O, por ejemplo, pacientes que sufran de alguna enfermedad como depresión o un trastorno obsesivo compulsivo, podemos ayudarle a que tengan una mejor calidad de vida. O sea, que cada día hemos abierto una puerta gigante que es la de la neuromodulación para ayudarles a las personas que tienen algún trastorno en algún momento neurológico. Eso, ahí vamos, pero la ética y la parte de regulación tiene que ir también
al lado. Porque, Avanzando. claro, porque son tecnologías que están abriendo paso y al mismo tiempo tenemos que darle oportunidad hasta cómo las debemos manejar, se manejan con mucha ética. Para Hay ayudar a los comités complejos. pacientes. Aquí nos han contado que antes de realizar cualquier tipo de cirugías de esas, hay un comité interdisciplinar que realmente determina, todos los pacientes no son candidatos. Bueno, eso tiene unas implicaciones. Doctora, yo quiero llegar a un capítulo que para mí es terrorífico escuchar en otras personas, y es cuando a alguien le dicen que tiene muerte cerebral, que para mí es muy fuerte. Siento que eso es no solamente para la familia, sino para quienes estamos externos. Uno dice, cuando se le muere el cerebro, ¿qué pasa realmente? Y porque entonces esa persona básicamente la llaman o vegetal o una persona en estado vegetativo, y que ya finalmente debe esperar el momento en el que haya una desconexión de sus otros órganos porque no hay nada que hacer. Sí, claro. El cerebro, sí, manda el resto del cuerpo. Si se te muere el cerebro, ya infortunadamente pues los otros órganos van a empezar a fallar. Por eso para nosotros es muy importante que si hay una persona en muerte encefálica, que es el nombre que le damos a esta situación, ya sabemos que esa persona no tiene una situación que ya no se va a recuperar, ¿sí? Que ya perdió cualquier manera de salir adelante porque su cerebro ya falló, ¿sí? Entonces es diferente a una persona que está en coma, o una persona que tiene un estado de mínima respuesta, o lo que tú has mencionado, un estado vegetativo, que puede ser que unas áreas muy importantes del cerebro se enfermaron, pero hay una parte del cerebro que todavía está funcionando. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ya cuando se muere el cerebro, ya no le entra sangre al cerebro, quiere decir que ya definitivamente ya ya se murió parte de lo que somos. A mí me causa mucha inquietud esto, porque yo digo, bueno, cuando uno dice muerte cerebral es que básicamente se le desconectó todo lo del cerebro. ¿Cómo funciona esto? Quiero como entenderlo con plastilina. Imagínate que tenemos unas arterias que le llevan sangre al cerebro, y después de que se muere el cerebro ya no le llega sangre a esas áreas de tus neuronas, o sea, ya cómo piensas, cómo sientes, cómo te mueves, ya no le llega información. O sea, no hay El imaginación en cerebro quién está se ahí, no hay muere. nada. No hay nada, se murió. ¿Es diferente parálisis cerebral, doctora? Sí, eso es una situación diferente. Cuando tienes muerte encefálica te moriste. Y la situación ahí es muy importante que actuemos los profesionales que trabajamos en el área de neurociencias, los neurólogos, los neurocirujanos, y con la ayuda de los doctores de cuidado intensivo, porque cuando se muere el cerebro ya es algo que no podemos hacer nada. Pero de aquí para abajo es posible que los órganos estén funcionando. Entonces nos llaman a nosotros, está en muerte encefálica, ¿sí? Pero su corazón late, sus riñones están bien, ¿sí? Su hígado está bien. Entonces es el momento para hablar con los familiares y decirles, es un momento muy importante para dar ese regalo a otros. Porque ya esa persona ya murió, pero ya puedes darle eso de esa persona a otro ser humano que realmente lo necesita. Entonces tenemos que estar muy conscientes que cuando hay muerte cerebral ya nuestro ser querido se fue, pero le puede dejar algo de del funcionamiento de un riñón, el hígado, corazón, que hay miles de listas, ustedes no se imaginan en Colombia. Más de cómo 4.000 está personas. Nosotros tenemos aquí, tuvimos un programa hace poco de la donación y nos explicaba, de hecho quedamos también instruidos junto a lo que usted nos está diciendo de cuándo se pueden donar tejidos, de cuándo solo se pueden donar órganos y viceversa, que es muy importante. Doctora, ha llegado un momento buenísimo para los televidentes, y es que usted responde preguntas rápidas para respuestas rápidas. Wow. Por aquí nos dice una televidente: sufro de presión alta y presento hace días adormecimiento de las piernas. ¿Qué puede ser esto asociado con el cerebro? Pues
probablemente pues tendría que revisarse su presión alta, mirar que no vaya a tener una emergencia de la presión y eso le genera un problema neurológico. Con respecto a las piernas, pues puede ser también alguna situación que le esté generando en su parte vascular, porque recordemos que la presión es porque hay maneja todos los vasos que nos llegan al cerebro y a otras partes del cuerpo, incluyendo las piernas. Doctora, ¿es verdad que una persona que ha tenido lesión cerebral, su cerebro envejece más rápido cuando sea adulto, mayor? Depende de la rehabilitación que tengas, por eso si una persona ha sufrido de una trombosis, una isquemia o se le rompió un vaso cerebral, sí, se puede rehabilitar y puede llevar una vida lo más normal posible. No se le acaba la vida, al contrario, si se actúa rápido, puede retornar a su vida. Este caso es más ilustrado rápidamente, dos más de nuestros televidentes. Igual tenemos a una neuróloga que estará con nosotros. El siguiente bloque, doctora, me está pasando eventos de picadas en el cerebro constantes, lo que le decía ahora, ya entendimos que el cerebro como tal no duele. Temblor en las manos y me vio el neurólogo, me vio las imágenes de mi cabeza y lo preocupante es que voy de compras, dice esta televidente, y dejo los paquetes tirados y cuando los necesito, no me acuerdo dónde los dejé. El doctor me dijo que tenía principios de Parkinson. ¿Esto es verdad? Habría que mirar por qué está perdiendo la memoria, ¿cierto? Hay que revisar si es porque lo que hablamos, estamos un poco preocupados, si no le prestamos atención a las cosas, si estamos durmiendo mal, es una causa de dolor de cabeza porque durante todo el día estamos cansados. Entonces, pues hay muchas causas de dolor de cabeza, como nos ubicamos también desde el punto de vista en el sitio de nuestro trabajo, si estamos ubicándonos y teniendo una adecuada posición, todo eso influye en que tengamos dolores o si estamos supremamente cansados. Cuando ya no queremos más y tenemos mal sueño, nos da dolor de cabeza, punzadas, molestias, no hacemos ejercicio, tenemos dolores en todas partes musculares y nos dan picadas hacia la cabeza. Hay un dolor de cabeza que es más triste, que es el del hambre, doctora. Terrible, que lo hemos sentido también. todos, tenaz, uno se siente tan triste, uno ni las uñas poderse comer. No. Qué duro. Doctora, esta es muy importante asociada con su especialidad. Dice esta televidente, buenas tardes, saludo. ¿Por qué los neurólogos sugieren una cirugía de estimulación cerebral profunda para la distonía cervical? Pregunto, ¿no hay otra alternativa que esta cirugía tan riesgosa? Bueno, tan riesgosa es, digamos, el riesgo de una cirugía para distonía cerebral es del 2%. Ah, es bajito. Es baja. Cuando está bien indicada, funciona muy bien. Entonces, es una buena alternativa. Antes de eso, se puede poner toxina botulínica, que es una opción para los pacientes con distonía. Es una opción. Y hay unos medicamentos que pueden ayudar a algo, pero realmente la toxina es una opción. Y hay otra forma que es poniendo si es candidato o no, eso lo tiene que evaluar el médico especialista, de un relajante muscular que se llama baclofeno. Se pone una bomba de baclofeno, que es un líquido en la columna y se va soltando el medicamento poco a poco. Se llama una bomba intratecal y puede ayudar en algunos casos. Hay que saber si le puede servir la estimulación cerebral profunda o una bomba de baclofeno, que es otra opción, una alternativa. Pero lo que hablamos, hay muchos mitos acerca de la estimulación cerebral profunda y es realmente una muy buena opción en algunos casos, para algunas enfermedades. Pues por aquí una televidente nos manda a decir que ella tuvo un 95% de recuperación con esa estimulación cerebral. Sí, es una opción cuando está muy bien indicada y por eso nos reunimos en grupos multidisciplinarios para identificar cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de este Finalmente, tipo de doctora, ¿cuándo es procedimientos. necesario recurrir a una neurocirugía en una enfermedad cerebral? Generalmente cuando tenemos situaciones, eventos muy grandes como un sangrado en la cabeza, por ejemplo, o lesiones vasculares, aneurismas, malformaciones, ese tipo de cosas, o un tumor.
En este momento, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la ubicación, es factible que requieras un tratamiento quirúrgico en algunas ocasiones. Y en otras, ya como les comentaba, en la parte de neuromodulación vemos en enfermedades que de pronto vemos que podemos ayudar a que mejore la calidad de vida de los pacientes en distonías, Parkinson, enfermedades psiquiátricas, podemos ayudar también. Doctora Serrano, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por ampliarnos de esta manera tan pedagógica el funcionamiento del cerebro, que es súper importante que lo entendamos, porque en medida que lo conozcamos, pues lo podemos cuidar, lo podemos proteger, podemos evitar llegar a sufrir alguna de estas patologías en la medida de lo posible. Tampoco está siempre sobre nuestro control, ojalá así fuera, pero en la medida en que podamos prevenir, tener hábitos saludables, tomar acciones oportunas, pues aquí están todos esos conocimientos que nos comparte la neurocirujana Adriana Serrano para ello, así que buena energía. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la consulta sigue, ustedes pueden seguirnos enviando sus preguntas a través de nuestro código QR. Entre tantas, tengo una pregunta para nuestra neuróloga muy importante, y es cómo identificar que posiblemente estemos sufriendo un aneurisma. ¿Uno cómo se da cuenta de eso, o de un derrame? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Cuáles son esos principales síntomas o señales de alarma para tener en cuenta cómo actuar, cómo operar y cómo sigue funcionando el cerebro? No se vayan, que ya seguimos hablando de este tema en nuestras tardes del sol.